Que Dios te bendiga y te guarde en este día. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en tu programa. Dios te bendice de lo alto. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por un día más y por la oportunidad de hablar su palabra en este día, de traer palabra de Él. Espero que en este día la palabra nos redarguya, nos hable a nuestras vidas. Gracias por la oportunidad de dejarnos entrar a tus hogares. Vamos a leer la palabra del Señor en este día y vamos a hablar del tema de cómo tener las promesas de Dios. Porque muchas veces nosotros no sabemos y peleamos, pero no sabemos contra qué estamos peleando, y eso hace que nosotros no podamos obtener las promesas que Dios tiene para nosotros, las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Números, el capítulo 13, y vamos a leer algunos versículos de esta historia que nosotros conocemos bastante ya, acerca del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada uno de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Sabemos la historia y vemos y conocemos la maravilla y la hermosa historia de los hijos de Israel. Conocemos todas las cosas lindas que el Señor hizo en medio de su pueblo, ¿verdad? Que Dios hizo, que con mano fuerte lo sacó de esclavitud y lo llevó a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero cuando ellos estaban ya cerca por entrar a la tierra prometida, Dios le habló a Moisés y le dijo: manda tu hombre, que mandara uno de cada uno de la tribu de Israel, que mandara un hombre. Y dice, y no cualquiera, sino uno que sea un líder, un príncipe entre ellos, a reconocer la tierra. Una de las cosas que nosotros a veces no vemos la mano de Dios en nuestra vida es porque nosotros muchas veces no obedecemos la palabra, no obedecemos al Señor y hacemos cosas por nuestra propia cuenta, y por eso el Señor no nos bendice. Y vemos aquí que lo primero que Moisés hizo fue obedecer a Dios. Cuando nosotros, dice, la obediencia mueve la mano de Dios a favor nuestro. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 4, el versículo 40, dice la palabra de Dios, dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Vemos los beneficios de la obediencia, todas esas bendiciones que nuestros días, y no solamente porque cuando nosotros obedecemos al Señor, no solamente las bendiciones vienen para nuestra vida, no van a parar ahí, sino que eso va para nuestras generaciones, eso van para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, para nuestra descendencia, ¿verdad que sí? Y dice otra cosa, esto fue lo primero que Moisés hizo. Él dice el verso 3 del capítulo 13 de Números, dice: y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y a todos aquellos varones eran príncipes de Israel. Amén. Dice que lo primero que Moisés hizo fue obedecer a Dios. Dice que lo mandó, y ya nosotros vimos los beneficios que nosotros obtenemos cuando obedecemos a Dios. Lo mandó a aquel lugar a reconocer la tierra. Otra cosa es que nosotros debemos reconocer el campo de batalla donde estamos peleando. Nosotros debemos de saber contra quién estamos peleando, qué es lo que está deteniendo quizá la bendición de Dios en nuestra vida, qué cosa hay que nosotros no hemos identificado, y por eso no estamos peleando como debemos, no tenemos lo que tenemos porque no sabemos contra quién estamos peleando. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios, capítulo 12, el verso 6, dice: en el capítulo 6, el verso 12, dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros tenemos que identificar
cuál es nuestro campo de batalla, con quién tenemos que enfrentarnos. Nosotros no tenemos, dice la palabra de Dios, lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que nosotros podamos entender contra qué reconocer, qué atadura, qué ligadura hay quizá en nuestras vidas que hace que nosotros no podemos tener la bendición de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros, qué argumento, qué maldición de generacionales quizá. Muchas veces nosotros traemos maldiciones generacionales y no lo sabemos y decimos, ¿por qué actuamos de esa manera? ¿Por qué yo soy así? Y no sabemos que era mi padre y el padre de mi padre quizás eran de esa manera y por eso yo sigo actuando de esa manera. Nosotros tenemos que identificar eso y romper con esas maldiciones para poder nosotros poder ver la mano de Dios en nuestras vidas. Quizá nosotros a veces somos faltos de fe. Cuando todo está bien y sí, andamos victoriosos, pero en cuanto vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, ya nosotros nos damos por vencidos y decimos no podemos. A veces falta de perdón, resentimiento, rencor, amargura. Muchas cosas que podemos tener en nuestra vida que están deteniendo la mano de Dios en nuestra vida, que están deteniendo que nosotros podamos ver a Dios glorificarse en medio nuestro. Otra cosa que nosotros debemos de hacer es esta. Nosotros debemos de entender claramente el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué Dios nos ha puesto en ese lugar? ¿Por qué yo estoy ahí donde estoy? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Muchas veces estamos porque queremos llenar un espacio vacío, porque queremos hacer algo, pero no porque sabemos que Dios, que podamos ser de bendición en ese lugar, o porque Dios nos puso para que seamos de bendición a esa persona, o Dios puso a esa persona a mi lado para que yo sea de bendición para ella. Y nosotros lo primero, dice, debemos entender el propósito de Dios en nuestra vida. En el libro de Salmos, el salmista, en el libro de Salmos, vamos a leer el Salmo 143 y vamos a leer verso 10. Dice la palabra de Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El salmista le decía, enséñame, oh Jehová, a hacer tu voluntad, enséñame qué es la voluntad tuya, qué es lo que tú quieres que yo haga en mi vida. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no entendió cuál fue el propósito por el cual Dios lo mandó a reconocer la tierra. Y no todos de ellos, por lo menos 10 de ellos, excepto Josué y Caleb, que sí supieron quién era Jehová y sí entendieron cuál era el propósito de Dios y por qué razón ellos fueron a ese lugar. Dice la palabra de Dios que Moisés lo mandó y le dio instrucciones de lo que ellos tenían que hacer en aquel lugar. Le dijo, tienen que reconocer la gente que habita aquel lugar, si es personas, si son buenos guerreros o son personas comunes, si la ciudad está fortificada o son campamentos como nosotros, si la ciudad es fértil, si hay árboles, si hay fruto, si es tierra buena o es tierra estéril. Todas esas cosas lo mandó Moisés y dice que ellos fueron a aquella tierra y ellos hicieron lo que Moisés, hasta ahí, lo que Moisés le había mandado. Dice que ellos fueron a aquel lugar y ellos reconocieron y vieron. Dice el verso 25, dice, cuando ellos regresaron de allá con la noticia de lo que habían visto. Dice la palabra de Dios, el 13:25 del libro de Números, que seguimos leyendo, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Dice que duraron 40 días en aquel lugar. Dice, y anduvieron y vieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. Y ellos le dijeron todas las bendiciones que habían en aquel lugar. Incluso ellos le trajeron muestra de que aquella era una tierra buena, que aquella era una tierra fértil, de que aquella era una tierra que fluía leche y miel, que cuando ellos llegaran a este lugar, las necesidades de ellos se iban a acabar, porque esta era la tierra prometida, la tierra en abundancia que Dios le había prometido a ellos. Pero dice, el 28 dice,
Después que ellos hablaron de todas las maravillas y le trajeron el fruto de la tierra que habían cortado de aquel lugar, dice el 28, dice, mas el pueblo, entonces vino el pero de 10 de ellos, porque ellos no entendieron el propósito por el cual Dios los mandó a ese lugar. El propósito era reconocer la tierra para prepararse para enfrentar a aquel pueblo que estaba allí, para mirar cómo iban a entrar a la ciudad, para mirar si la tierra era buena y que le trajera buena noticia al pueblo y le mostrara lo que había, lo que ellos iban a recibir cuando llegaran allá. Ese fue el propósito por el cual Dios lo mandó a ese lugar, Moisés lo mandó a ese lugar, pero 10 de ellos no lo entendieron. Así a veces pasa con nosotros, no entendemos. Y cuando vienen las pruebas, ponemos las pruebas más grandes que a Dios. Ponemos las cosas pequeñitas que son para Dios, pero para nosotros se acabó todo. ¿Verdad que sí? Entonces así mismo hicieron estos 10. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también allí vimos a los hijos de Aná. También Josué y Caleb lo vieron. Principalmente Caleb. Caleb pasó por Hebrón y lo vio a ellos. Pero Caleb tenía un espíritu diferente. Caleb sabía y conocía y creía en el Dios de Israel, en el Dios todopoderoso. Él había visto la maravilla que Dios había hecho en medio de ellos, cómo con mano fuerte los sacó, todos los prodigios que hizo en el camino, cómo lo alimentó en el desierto, cómo le dio agua en el desierto. Él había visto toda esa maravilla y él creía porque guardaba los mandamientos de Jehová y en su corazón estaba confiado, él tenía fe, él sabía quién era Dios. Y dice en el versículo 30, dice, entonces dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Él estaba confiado, él estaba decidido a obtener esa tierra. Él no quería perder esa bendición por la cual ellos habían peleado tantos años. Y lo que le había costado tanta lucha y tanto esfuerzo, él no quería perderlo, porque ya casi estaban dentro. Solamente tenían que cruzar el río Jordán y ahí estaba la ciudad, ¿verdad? Ahí estaba Canaán. Y él, confiado, dice que mandó a callar el pueblo. Pero aquellos hombres siguieron hablando de desánimo. ¿Sabe que a veces cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios, no solamente nosotros nos crecemos espiritualmente, sino las personas que están a nuestro alrededor? No hay cambio, porque cuando no entendemos, a veces nos ponemos negativo, porque no entendemos por qué yo estoy pasando esto, por qué yo estoy aquí, por qué no avanzo. Y lo que se vuelve un espíritu de negatividad en todo lo que hacemos y contagiamos al que está alrededor nuestro, contagiamos al que nos escucha. Quizá en nuestro mismo hogar hablamos y decimos, ¿por qué en mi hogar no podemos cambiar? ¿Por qué en mi hogar siempre seguimos así, de esa manera? ¿Por qué mi esposo, mi esposa y yo hablo, pero seguimos así de esa manera? Y es porque nosotros somos los que tenemos que entender y tenemos que cambiar de actitud para que Dios pueda trabajar en medio nuestro y los que nos rodean, en medio de nuestra familia, en nuestro ministerio, en toda parte que Dios nos haya puesto. Nosotros somos los que tenemos primeramente que entender por qué estamos en aquel lugar. Y eso fue lo que ellos hicieron. Ellos no entendieron. En 33 dice, el versículo 33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de gigantes, y éramos nosotros, y parecíamos nosotros delante de ellos como langostas. Ellos se veían pequeñitos porque ellos no entendieron el propósito por el cual Dios lo mandó. A diferencia de Caleb, que dijo, nosotros podemos más que ellos tenían un espíritu de derrota, ellos tenían un espíritu de desánimo dentro de ellos. Y eso es lo que nosotros debemos de vencer para poder ver las bendiciones de Dios en nuestra vida, para poder ver a Dios obrando en medio nuestro. Dice que mira lo que hicieron en el capítulo 14, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche.
¿Sabe? Esa no era la actitud que Dios quería delante de ellos. Ellos estaban supuestos a traerle prueba de que allí había fruto, lo cual hicieron ellos. Pero en vez de darle una palabra de ánimo y decirle, mira todas las maravillas que vimos en aquel lugar, aquella tierra fluye leche y miel, y mira del fruto que hay, le trajeron la primicia del fruto, que los primeros frutos siempre son los mejores, los más grandes, lo más hermoso, lo más bueno. Y ellos hicieron eso, le trajeron las primeras uvas de aquel lugar. Pero en vez de decir, aquí está la muestra de la bendición que hay en aquel lugar, ellos vinieron y desanimaron al pueblo. Y dice que Jehová se enojó grandemente con ellos. Pero mira lo que pasa como nosotros somos bendecidos. Cuando nosotros tenemos una mente y un espíritu diferente, como Dios quiere que nosotros lo tengamos, mira lo que pasa. Jehová se va a agradar de nosotros. Él nos va a ver con ojos de misericordia. Él se va a engrandecer en medio nuestro y nos va a bendecir. Dice el capítulo 14, el versículo 24, dice de Números, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Amén. Mira cómo Dios nos bendice. Y no solamente a nosotros, como siempre digo, no solamente la bendición de Dios va a caer sobre tu vida, sino que va a caer sobre tu descendencia, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos. Porque las bendiciones de Dios son tan grandes que no paran en nosotros. Él no solamente quiere bendecirnos y cuando nosotros nos vayamos de este mundo, ahí se acabó, sino que Él quiere seguir bendiciendo toda nuestra generación. Y eso fue lo que Él hizo con Caleb, porque Caleb dice que tuvo otro espíritu, un espíritu que le creyó a Dios, un espíritu de fe, un espíritu que no importa lo que ellos dijeran, nunca, no pudieron apagarlo, no pudieron cambiar la mente de él, porque él sabía dónde estaba afincado, él sabía que sus pies estaban fundados sobre la roca y que Dios estaba con él. Amén. Y vamos a seguir leyendo y vamos a ir al libro de Josué. Vamos a ver cómo Dios se mueve así cuando nosotros, cómo Él se agrada de nosotros, cómo Él cumple su promesa cuando nosotros le somos fiel, cuando nosotros creemos en Él, cuando le obedecemos, cuando entendemos el propósito por el cual nosotros estamos en este lugar. Dice en el libro de Josué, en el capítulo 7, en el capítulo 14, el verso 7, vamos a leer, dice, y dice Caleb, hablando Caleb, dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Yo le traje noticia como lo sentí en mi corazón, porque él tenía un corazón triunfador, él tenía un corazón de guerrero, porque él sabía que Jehová de los ejércitos estaba con él. Dice que como él lo sintió en su corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué siente tu corazón? Tenemos que examinarnos a ver si en nuestro corazón hay derrota o en nuestro corazón hay victoria. Nosotros tenemos que examinarnos cada día a ver si tenemos un corazón que le agrada a Dios, que si nuestros pensamientos son pensamientos positivos o nosotros llenamos nuestra mente de pensamiento negativo y eso nos lleva a la derrota, eso nos lleva a deprimirnos, a desanimarnos y no solamente a nosotros, también desanimamos a los que están a nuestro alrededor. Dice, y mis hermanos, el 8 dice, y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer al pueblo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios, amén, confiando en Jehová. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, amén. En herencia perpetua, porque ya Dios lo había dicho, que esa tierra sería de tu generación. Es decir, que esa tierra pasaría de generación, esa bendición iba a ser de generación en generación, amén. Dice, ahora bien, dice Caleb, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí,
soy de edad de 85 años. ¿Sabe cuántos años pasaron? Pasaron 45 años para que Caleb viera la mano de Dios, viera cumplirse la promesa de Dios en su vida. ¿Sabes que una de las cosas que a nosotros nos cuesta es perseverar y esperar en Dios? No es fácil cuando nosotros estamos esperando, cuando estamos ahí metidos en prueba, en angustia, y no vemos salida, pero él estaba en el frente de batalla todo el día. Él estaba peleando todo el día. Él no estaba sentado esos 45 años. Él tuvo que pelear esos 45 años para llegar y obtener esa tierra que Dios le había prometido. Nosotros tenemos que pelear. Por eso es que nosotros debemos identificar contra quién estamos peleando. ¿Qué atadura tiene el enemigo? ¿Qué autoridad nosotros le hemos dado al enemigo que ha retrocedido la bendición de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que examinarnos cada día, nuestro corazón, y ver qué es lo que hay que a Dios no le agrada? Dice, y todavía en el 11 dice, estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Amén. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué bueno es perseverar y obtener la promesa de Dios. A veces es difícil, pero sabe, con Dios nada es imposible. La palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra meta es llegar y ser, dice, llegar a un término de que nuestra vida le agrade a Dios. Esa es nuestra meta, y para nosotros agradarle a Dios y ver la promesa, nosotros debemos de estar preparados. El pueblo de Israel lo mandaron a reconocer la tierra para que estuvieran preparados, aunque ellos no entendieron para qué fue que lo mandaron. Pero Dios no está hablando en estos tiempos que nosotros tenemos que estar preparados porque Cristo viene pronto. Nosotros tenemos que empezar a anunciar su palabra, porque dice la Biblia que tenemos que anunciar la palabra de Dios, tiene que ser predicada en todo el mundo y hasta lo último de la tierra, para que Cristo venga y retorne por su iglesia. Es decir, que tenemos que estar listos para toda buena obra, como dice la palabra de Dios, estar preparados, estar listo en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra de Dios, aprender cada día la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a enseñar a entender lo que Dios quiere para nosotros y a ser mejores cada día, a quitar todo aquello que quizá a Dios no le agrada, para ver la mano de Dios en medio nuestro. Le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra en este día y vamos a orar. Si tú necesitas oración, si tú necesitas, quizá está cansado, está de esperar y ver la mano de Dios, está pasando por prueba, por angustia, y tú quieres ver la mano de Dios, vamos a orar en esta hora. Y si tú no le has dado tu corazón al Señor, también vamos a orar. Si tú quieres vivir una vida plena, es decir, una vida en abundancia espiritual, una vida llena de gozo, paz y alegría, que eso es lo que Cristo nos viene a dar a nosotros. Nosotros vamos a orar ahora para que tú pueda entender el propósito de Dios en tu vida, para que tú puedas entender qué es lo que Dios quiere que tú hagas, para que veas su promesa cumpliéndose en ti, en tu familia, en tu descendencia, en tu trabajo y todo lo que está alrededor tuyo. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de ella. Gracias porque tú nos redargulles, porque cada día tu palabra nos enseña cuál es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre Santo. Yo te pido, Señor, por aquellos que están pasando por prueba, los que andan en el desierto. Yo te pido para que tú seas con ellos, que tú le abras puertas, Señor Jesús. Mira los que están sin trabajo, Señor. Yo te pido para que tú los ayudes, Señor, para que tú abras puertas, para que tú abras la ventana de los cielos, Señor Jesús, y ellos puedan conseguir, Señor, su trabajo. Mira aquellos que tal vez tienen problemas de salud,
yo te pido, tú eres el Dios sanador, tú eres el Dios que todo lo puede. Confiamos en ti, Señor. Pasa tu mano, visita cada hogar que te necesita, Padre Santo. Señor, sé tú el Dios de consuelo. Sé tú, Señor, el Dios, Señor. Tú eres el Dios que todo lo puede y nosotros creemos, Señor, que nuestra vida ve que es imposible, para ti todo es posible, Señor, y creemos en ti. Ahora vamos a orar por aquellos que no le han dado su corazón al Señor y que quieren en este día. Si tú quieres dar tu vida al Señor, si tú quieres cambiar de rumbo, si tú quieres ver la mano de Dios obrando en ti, vamos a orar para que el Señor necesita oírte. Él necesita que tú le digas e invitarlo a vivir con Él. Señor Jesús, en esta hora te invitamos, Señor. Yo te invito, Señor, a que tú entres a mi corazón. Te invito a que tú me sanes y te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi familia. Te pido que tú visites también mi familia, donde quiera que estén. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Y quiero vivir de ahora en adelante una vida que te agrade, una vida apartada, una vida separada para ti. Quiero conocerte y quiero vivir contigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra en este día. Nosotros te invitamos, si tú no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a nuestra iglesia, la Iglesia Metodista Libre de Passaic. Está en el 575 de la Main Avenue, en Passaic, New Jersey. El número de teléfono es 973-773-7159. Ahí nuestros pastores Héctor y Rafaela Fernández estarán esperándote junto con toda una congregación. Y te esperamos y te invitamos a que te goce con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que Cristo viene pronto y lo bueno viene de arriba. Que Dios te guarde.